Les voy a compartir pantalla de material de trabajo que vamos a ver hoy. Ya chicos, ¿me pueden avisar y confirmar si es que ya se puede ver mi pantalla? Sí, mis. Ya, gracias. Vamos a ver la lectura analógica valorativa. Es una estrategia, ¿no? De lectura que podemos utilizarla. Anteriormente ya habíamos visto una, entonces en este caso vamos a ver la que es valorativa. La estrategia de lectura analógica valorativa capacita al lector para emitir juicios y asumir una posición frente a lo que el texto dice. No se trata solo de saber lo que dice el texto, sino de descubrir cómo lo dice y por qué lo dice. ¿Ya? Esto quiere decir que la valorativa más que todo es ver, analizar y decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto, sí, sí estoy de acuerdo, y dependiendo de eso, hacerme las preguntas de por qué lo dice, cómo lo dice. Entonces, es como un análisis que le hace a la lectura. Entonces yo le valoro a la lectura de esa manera, ¿no? En este tipo de lectura consiste en relacionar lo que se interpreta directamente en el texto con otra información extraída de otro texto o tomada de la vida real. Este tipo de lectura permite vincular la información leída y extender el conocimiento más allá del texto. Como consecuencia de esta relación, el lector expresa juicios de valor personal siguiendo el criterio de los que su moral y la realidad dicta ante una situación determinada. Es decir, yo cojo, dependiendo de lo que yo pienso, sé y mi moral dice, tomo una posición referente a cualquier texto que se está leyendo o que se está valorando en este caso. El procedimiento es el siguiente: releer todo el texto, es decir, tienen que leer más de una vez, deteniéndose en la información relevante, poniéndose o fijándose o poniendo algún específico donde diga este texto es importante o señalándolo. Relacionar las distintas partes de la información con otros textos como temáticas similares o textos como formatos similares. Es decir, buscar una información adicional de la que ya me proporcionaron y ver la relación que tienen entre sí. Analizar muy puntualmente los recursos lingüísticos utilizando el texto. Ya, los recursos lingüísticos se utiliza en cualquier lectura. Entonces, quiere decir que estas van a reconocerle y analizar de buena manera para nosotros poder valorar esta información. Formular preguntas que comentan o sometan a la crítica, reflexión o valoración del contenido y la forma del texto. Es decir, si las preguntas son cómo, por qué, cómo pasó, qué hizo, cuál es la idea principal, etcétera, etcétera. Preguntas que se nos hace al momento de leer de esta manera, ¿no? Las acciones y los resultados de esta. Las acciones y los resultados son los siguientes. Dimensión de valoración analógica o crítica del texto, es decir, doy una posición, una oposición del texto, ¿no? A qué se refiere el texto, es decir, estoy de acuerdo o en contra, perdón. Identifica el propósito y la internacionalidad del autor, ¿ya? El propósito del texto, por qué se lo escribió, y el actor, a qué se dedica, cómo está, si todavía vive, si no vive, si trabaja en algún lado referente al texto, por qué me da este tipo de texto, por qué lo escribió, etcétera, etcétera, ¿no? Juzga lo que el texto dice, cómo y por qué lo dice, ¿ya? Esto viene un poco con lo que dice reconoce el grado de confiabilidad, ay, perdón, identifica el propósito y la internacionalidad del autor. Es parecido, ¿por qué? Porque ahorita vas a juzgar el texto, ¿ya? A mí me gustó, no me gustó, está bien, yo le entendí, no le entendí, etcétera, ¿no? Dice que reconoce el grado de confiabilidad del texto, es decir, tiene que ser un texto confiable. No podemos coger textos que no tengan autor, ni año, ni editorial, ni nada, ¿ya? Son textos que deben ser lo más confiable posible. Capta el tono del texto y el tipo de lenguaje empleado, si es vulgar, si es elegante, si es característico, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya lo habíamos visto anteriormente. Valora no, perdón, juzga la importancia del escrito en relación con la época en que fue escrito y con la actualidad. Es decir, si el escrito fue hecho en 1900 pico y ahorita estamos en el 2024 y hay un texto parecido, puedes ver la diferencia entre los dos, analizar entre los dos. Si es que el texto de 1900 está mejor que el del texto de 2024 o el del 2024 está mejor con el texto de acá. Entonces, podemos valorar de muchas formas lo que es de estos textos. Hay respuesta emocional al texto leído, aprecia artísticamente el texto. Entonces, es bastante importante estas dos porque
porque la respuesta emocional que tiene con nosotros es porque entendimos, porque lo analizamos, porque sabemos de qué se trata. Puede ser un texto, yo qué sé, de la guerra, puede ser un texto de muchas situaciones que que se puede presentar y que las personas pueden escribir y apreciar, ¿no? Dice que aprecia artísticamente el texto, sí, dependiendo de lo que trata. Por ejemplo, en el caso hay muchos textos que habla del arte colonial o algo así, entonces se habla específicamente de eso. Ahora, el arte específicamente no quiere decir que es arte, arte. El arte dice, especifica que más que todo es del texto, ¿no? De qué se trata, cómo lo describe, los escenarios, los personajes y todo eso, la situación que se presenta. Entonces, esto más que todo se hace en los textos de cuentos, de historias, de la historia del pasado, de cosas así. Casi no es un texto informativo. Puede que también tenga un poco, pero no, en general no es un texto informativo. Ahora, ¿qué preguntas nos vamos a hacer al momento de tener la lectura y centrar su atención en los aspectos, ¿ya? En este caso son 5 aspectos en los cuales nos vamos cada uno a preguntar para poder entender de mejor manera este texto. La una, ¿es confiable la fuente de información? ¿El autor es experto en el tema? ¿Qué preparación tiene o a qué se dedica? Lo que les explicaba en la parte de arriba, ¿no? Si el autor todavía vive, en qué se dedicaba, en qué trabaja, si es que sigue experimentando el tema, por qué lo escribió, de dónde sacó la información. Entonces, es como una investigación profunda. ¿La editorial tiene prestigio o pertenece a algún grupo económico, cultural o político? La editorial es como la confiabilidad del texto, ¿no? ¿De dónde procede la información presentada? Lo que les decía. ¿Cuál es la bibliografía? La bibliografía igual, es como que yo le estoy poniendo que yo de esta parte saqué la información y le estoy dando créditos al autor que escribió eso, que yo lo utilicé, se puede decir así. Si no se pone esto, se puede tomar como deshonestidad o se puede tomar que ustedes han hecho un texto o han cogido un texto de un lugar que no es confiable. ¿Cómo presentar el autor la información y con qué tendencia? Presentar hechos, inferencias u opiniones. El autor presenta tendencias objetivas y subjetivas. 3. ¿Qué tipo de lenguaje emplea el autor? ¿Objetivo o subjetivo? ¿El texto es tendencioso? 4. ¿Cuál es el tono del texto? ¿Qué estados de ánimo, emociones o sentimientos expresa? ¿Qué adjetivos, interjecciones, metáforas e imágenes utiliza? En este caso, hay muchos textos que tienen imágenes. Aquí viene y entra el arte, ¿no? Reflejar el arte con respecto a las imágenes, metáforas, interjecciones o los adjetivos. En sí, en general, como les decía, escenarios, personajes, todo eso viene en base del arte. ¿Qué argumentaciones presenta? Finalmente, realiza una lectura crítica, eh, covalorativa, permite producir comentarios del texto, reseñas críticas, ensayos, entre otros, pero sobre todo manifestando emociones, sentimientos de risa, ira, llanto, rebeldía, piedad, solidaridad, amor y placer, etcétera, ¿no? Tenemos una actividad, esta ya está en la plataforma, ustedes las pueden observar desde las 9 de la mañana que se activó, pueden observar lo que son las actividades, ¿no? Ya están en la plataforma. Vamos a ver ahora las normas APA, que son bastante importantes. Las normas APA es un grupo, o se puede decir un conjunto de normas, ¿no? Como lo dice, normas APA. APA son las siglas de American Psychological Association. Estas normas tienen su origen en el año 1929, cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de negocios acordaron establecer un conjunto de estándares o reglas que ayudan a la hora de codificar varios componentes de la escritura científica, con el fin de facilitar la comprensión de la lectura. Las normas APA se enfocan en definir el uso uniforme de elementos como márgenes y formato de documento, puntuación y observaciones, tamaño de letra, construcción de tablas y figuras y citación de referencias. También tienen lo que es bibliografías, ¿no? Referencias y bibliografías en normas APA. Aquí está.
Las referencias son las fuentes que se utilizan de apoyo en un trabajo académico por sustentar los argumentos o los hechos mencionados. En otras normas se llama la referencia como bibliografía. En el formato APA se debe citar la referencia del texto, adicionalmente agregarla en la lista de referencias. A continuación se muestra un ejemplo del párrafo con su respectiva cita y cómo se agrega a la lista de referencias o bibliografía con normas APA. Ejemplos. En previas investigaciones hechas por estudiantes de la Universidad Distrital, se encontró una correlación entre el número de invertebrados de la zona y la cantidad de bacterias en el ecosistema. Gutiérrez 2003. Este es cita, ¿ya? Este es cita. Como podemos observar, está el apellido y el año. En el ejemplo anterior se utilizó una forma de citar las referencias llamado formato de paréntesis. Adicionalmente, existe un formato básico del cual se presenta un ejemplo a continuación. Este es el de paréntesis, el del básico es aquí. Como afirma Gutiérrez, el año en paréntesis, en previas investigaciones hechas por estudiantes de la Universidad Distrital, se centró una correlación entre el número de invertebrados, perdón, de la zona y la cantidad de bacterias en el ecosistema. Después de haber citado la referencia en el texto, se debe agregar a la lista de referencias en el formato según el tipo de publicidad que está referenciado o a continuación se muestra un ejemplo de referencia en lista. ¿Ya? Esta se utiliza por lo general en los libros. Ya, en lo que es una bibliografía yo saco una bibliografía de una página en línea, es diferente, ¿no? Gutiérrez, aquí están las iniciales de sus apellidos, más el año en que hizo esto, el impacto de sobrepoblación de invertebrados en el ecosistema selvático, revisa el mundo natural, 8, ya, ¿qué pasa? Aquí está lo que es nombre, las iniciales de los apellidos, el año en que publicó esto, el impacto sobre la población es el título, lo que es revista Mundo Natural es donde la investigó, y esto es las páginas, ¿no? 873 y 82. En el caso de la bibliografía por medio de en línea, lo único que cambia es esto, ¿ya? Esto cambia por el link, se puede decir, de la página. Para citar y referenciar un libro con normas APAS, por lo general hasta solo se revisan las primeras páginas del libro, donde se encontrará toda la información necesaria para hacer la cita. La información que se debe recolectar para hacer la cita es del autor, año de publicación, título del libro, ciudad y país y editorial. Formato para citar referencia. Para citar un libro con normas APAS dentro del texto se debe agregar el autor seguido del año de publicación. Por ejemplo, la evolución se da por la supervivencia de más apto de Darwin 1859. Como podemos observar, aquí está el tema y quién lo escribió y en qué año, ¿no? El formato básico en el que se debe poner la referencia es apellido, autor, ¿no? Iniciales, nombre de autor. Por lo general siempre es apellido, después son las iniciales del nombre. O en todo caso, si hay un solo nombre y un apellido, se pone apellido y el nombre completo. Año en el que publicó se puede decir el libro, título en cursiva. El título en cursiva es bastante, toca diferenciarle. ¿Por qué? Porque se puede confundir el título de cursiva con por ejemplo, en la bibliografía en línea se escribe de esta manera, ¿no? El apellido, el nombre del autor, el año entre paréntesis, se escribe el título en cursiva del documento en donde yo investigué, seguido del nombre de la página donde investigué, y seguido del link. Entonces, el título y nombre de la página se puede confundir bastante, por eso se le pone en cursiva. La ciudad del país y la editorial. En este caso es un formato básico en el que se debe poner las referencias en libros, ¿ya? Entonces, esos chicos, pongan atención en esto porque van a hacer ustedes en la actividad, me parece que está puesto como ejemplo hacer por lo menos dos formatos de citas, ¿no? Tienen que ser uno de este, uno de este y de este, ¿no? Entonces, no es nada complicado, no está nada complicado. Si ustedes investigan un poquito más sobre el tema, si no entendieron en este caso, se les va a hacer mucho más fácil, ¿ya? Eso es con respecto a la lectura analógica o valorativa y lo que es las normas APA, que es bastante importante para hacer cualquier informe, tanto técnico, estudiantil, como de científico o etcétera, ¿no? Puede utilizarse en cualquier lado. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda o el tema está bastante claro por lo que vimos hoy?
los dos temas, la lectura analógica y lo que es las normas APA. Chicos, ¿está claro el tema o tienen alguna pregunta, chicos? Mayerly, ¿está claro el tema? Sí, profe. Christopher, Sí, profesora. ya, Alejandra, Sí, ya. Marilú, sí, licenciada. ya. Marilú, llegaste tarde, ¿cierto? Cada vez que lleguen tarde alguna cosa, me hacen anotarles porque yo aquí después los dejo con falta, ¿ya? Eso es con respecto al día de hoy. Las actividades ya están en la plataforma, chicos, no se olviden de subir. Recuerden, si todavía no hacen la actividad del día jueves, me parece que o viernes, tienen que realizarla hasta el día viernes, ¿no? La pueden realizar hasta el día viernes, tienen todavía tiempo. Entonces, por ese motivo, tampoco no les quiero quitar mucho tiempo para que tengan tiempo suficiente de hacer todas estas actividades, chicos. Eso es con respecto al día de hoy. Que tengan un excelente día y esperando que la información sea de bastante utilidad para ustedes. Gracias, chicos. Los que no tienen preguntas pueden salir.